Muy bien, hermanos, buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio de Filipenses. Hermanos, estoy muy entusiasmado con el estudio de este libro. Ah, ya teníamos mucho tiempo en el libro de los jueces y finalmente, después de mucho tiempo, pudimos venirnos o comenzar un estudio nuevo en el libro de un libro nuevo testamentario, en este caso Filipenses. Hermanos, si ustedes recuerdan, iniciamos esto hace 15 días, la semana pasada no estuve, y hace 15 días empezamos con la introducción al libro. Sin embargo, no lo pudimos terminar, no terminamos la introducción por cuestión de tiempo, y yo les dije que se iba a extender un segundo servicio para terminar con la introducción. Entonces, como tal, todavía no estamos empezando una exposición del libro, simplemente una introducción. Seguimos entonces con eso. Ahora, si ustedes recuerdan, les voy a dar un recordatorio rápido de lo que vimos hace 15 días. Vimos que, sin lugar a duda, el autor es el apóstol Pablo. Pero también mencionamos que esta es una de las cartas carcelarias. Las otras cartas carcelarias son Efesios, Colosenses y Filemón. El problema no está bajo debate quién escribió el libro, sino dónde fue escrito. Recuerden que Pablo fue encarcelado en varias ocasiones, y algunos dicen que fue cuando estuvo en cárcel en Cesarea, otros que fue escrita cuando estaba en Éfeso, y otras que estuvo escrita cuando estuvo encarcelado en Roma. Pero por lo que nos dice el capítulo 4 y versículo 22, nosotros notamos, porque dice, los saludan los de la casa del César, implicando entonces que él en efecto se encontraba en cárcel en Roma. Entonces él estaba en Roma, aunque muchos no lo creen así, pero no hay debate cuando tú ves los que están en la casa del César. Por lo tanto, fue escrita por Pablo cuando estaba en la cárcel, en la ocasión que estaba encarcelado, en una de las ocasiones que estuvo encarcelado en Roma, porque sabemos que estuvo encarcelado ahí por lo menos en 2 ocasiones. Muy bien. También hablamos hace 15 días acerca del tema general de esta epístola. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que esta epístola es una epístola donde Pablo quiere animar a los hermanos de Filipos para que ellos sigan viviendo una vida digna conforme a su ciudadanía celestial, que ellos tuvieran ánimo y que siguieran sirviendo a nuestro Señor. Y también él está escribiendo esta carta para agradecerle a los filipenses por la ayuda económica que él estaba recibiendo y había recibido en varias ocasiones anteriores. Pero en esta ocasión le trajeron dinero por manos de Epafrodito, uno de los miembros de la iglesia de Filipos. Entonces Epafrodito lleva el dinero y Pablo, estando encarcelado, da gracias y escribe esta carta dando ánimo y agradeciendo por ese regalo de amor que ellos tantas veces antes y ahora le han vuelto a extender. También, a partir del capítulo 2, nosotros vimos rápidamente que en el capítulo 2 tenemos lo que viene siendo el tema principal. El tema general es agradecimiento y el darles ánimo. Pero sin lugar a dudas, el tema principal es conocido como la kenosis. Y esto lo tenemos en el capítulo 2. La kenosis, como tal, hablamos hace 15 días, es el despojarse de uno mismo. Gracias, hermano. Entonces nos despojamos para servir a otros, para servir a Dios y para servir a otros con ánimo. Y Pablo en el capítulo 2 da varios ejemplos de la kenosis. Primero empieza con Cristo, quien dejó su reino, su reino celestial, dejó su trono, dejó su corona
para hacerse como un hombre. Se despojó de sí mismo, no de su divinidad, sino de lo que Él tenía en gloria. Él se despojó de eso para hacerse hombre, humilde, para venir a servir a otros. Eso es kenosis como tal. Entonces, Pablo dice, bueno, tenemos que ser como Cristo en la kenosis, pero también dice, como yo. Se pone a Él mismo como ejemplo en el capítulo 2, y también pone como ejemplo a Timoteo, y pone como ejemplo a Epafrodito. Entonces, utiliza a los cuatro, a Cristo, a su persona, a Timoteo y a Epafrodito, como ejemplos a seguir en cuestión a despojarte de ti mismo para el servicio a Dios y servicio a tu prójimo. Eso como tal es el tema principal de toda la epístola. Y nuevamente, esto se encuentra en el capítulo 2. También hablamos que precisamente en el capítulo 2 tenemos uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva. Es una doxología, es un himno totalmente cristocéntrico, quien es el eje de todo el libro. Esto lo podemos ver en capítulo 2, versículos 5 al 11, es el himno de la iglesia primitiva. Muy hermoso este himno. Okay. Todo eso lo vimos la semana pasada, pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la ciudad como tal de Filipos. Quiero hablarles acerca de la iglesia, de la fundación de la ciudad de Filipos, algo de historia, y también algo de historia en cuestión a cómo fue formada la iglesia de Filipos. También vamos a hablar acerca del bosquejo el día de hoy. Entonces vamos a bosquejar el libro capítulo por capítulo. Entonces cada capítulo vamos a tener secciones para que lo puedan comprender. Muy bien. Vamos a empezar con una oración en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar en su casa de oración, Señor, alabando, glorificando su bendito nombre. Gracias, Señor, porque todo usted lo hace por amor a su nombre. Gracias, Señor, por su salvación, la cual usted ha ofrecido gratuitamente mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque tenemos victoria también por medio de su resurrección. Gracias, Señor, porque usted también ofreció su sangre en la ascensión y por lo tanto la salvación ha sido enteramente consumada y la salvación es enteramente suya. Ayúdenos, Señor, a comprender cómo debemos o cómo podemos despojarnos a nosotros mismos para servir a otros, servirlo a usted, Señor. Aprender realmente lo que es la kenosis a través del estudio de Filipenses y a entender, Señor, que debemos de tener ánimo y gozo y compañerismo en su persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le agradecemos por todo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de Filipos como tal un momento. Entonces no es necesario que abran sus Biblias en este momento. Sí vamos a utilizar la Biblia el día de hoy, pero no para las cuestiones históricas del poblado. Muy bien, el nombre original de Filipos, Filipos ya existía, ¿sí? Pero no se llamaba Filipos. Filipos, su nombre original era Crénides, un nombre griego. Crénides ya existía. Y el nombre ese, Crénides, significa el lugar de las fuentes. El lugar de las fuentes. Y eventualmente, Crénides fue conquistado por alguien muy interesante. En el año 360 aproximadamente, antes de Cristo, algunos debaten que 350, 358, 360. ¿Okay? En el año 360 aproximadamente antes de Cristo, Crénides fue conquistada por Felipe II de Macedonia. Y usted preguntará, pues, ¿quién es Felipe II de Macedonia? Pues resulta que Felipe II de Macedonia es el papá de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno. ¿Okay? Entonces Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno,
es quien conquista a Crénides y la destruye, ¿no? Pero cuando él la toma, eventualmente le cambió de nombre. Ya no quiso que se llamara Crénides, sino que fuera una ciudad homóloga. Es decir, le puso el nombre de Filipos después de su propio nombre, Felipe. ¿Okay? Entonces, Filipos lleva el nombre de aquel quien la conquistó, Felipe II, el padre de Alejandro Magno. Y estuvo bajo control griego, más o menos. Hubo otras guerras ahí, varias guerras y batallas, pero estuvo más o menos bajo el imperio greco-macedonio hasta el año 167 antes de Cristo. Entonces, en el año 167 antes de Cristo fue conquistada ahora por Roma. Entonces, Roma toma control de Filipos en aquel año. Sin embargo, nada más pagaban tributo. Entonces, por 130 y tantos años, 120 y tantos años, ellos nada más pagaban tributo a Roma, pero no eran considerados una ciudad romana o colonia romana. Entonces, ellos tenían, por ley, a sus conquistadores tenían que soltar impuestos, pero no tenían los derechos de una ciudad romana. No fue considerada colonia de Roma hasta sino aproximadamente el año 30 antes de Cristo. Entonces, 30 años antes de que Cristo naciera, más o menos, 30 y tantos años antes de que Cristo naciera, finalmente fue oficialmente considerado ciudad romana, ciudad o colonia de Roma. Y esto era muy importante para este pequeño poblado porque al ser nombrado colonia de Roma, ciudad romana, ellos ahora no solamente pagaban impuesto, sino que tenían derechos romanos, tenían todos los derechos de una ciudad romana, y todos los que nacían dentro de este lugar eran ciudadanos romanos. Dejó simplemente de ser un territorio y ahora ellos tenían todas las llamémoslo bendiciones, que tenían los ciudadanos romanos, así como Saulo de Tarso tenía la ciudadanía romana porque Tarso era una ciudad o colonia romana. Bien, muy bien. Ahora, lo hicieron colonia bajo el emperador César Octavio Augusto. ¿Okay? Él fue quien la nombró colonia romana. De hecho, nosotros, no sé si ustedes sabían, nosotros tenemos también a nuestro propio emperador César Octavio, nombrado después del emperador César Octavio. Muy bien, entonces él fue quien la nombró como tal colonia romana. Eventualmente, en el siglo II antes de Cristo, empezó una obra. Obviamente todos los imperios, todos, es más, hasta el día de hoy, hay un dicho muy famoso: todos los caminos llevan a... Ok. Roma, como imperio, comenzó a construir carreteras en todas partes. Por eso tenemos el dicho ese. Y ellos, en el siglo II, un poco tiempo antes de que conquistaran a Filipos, comenzaron a construir una carretera que ustedes lo pueden ver en Google, muy interesante, la historia de esta carretera que llevaba a Roma. Se llamaba la carretera o el camino Ignacio, ¿okay? El camino Ignacio, como el hermano Nacho, así es. Ok, entonces, el camino de Ignatia o Ignacio era un camino que llevaba de Filipos, inclusive pasaba Filipos, hasta Roma y pasaba todavía, una carretera muy grande, muy amplia.
Y esta carretera antigua romana ayudó en el desarrollo socioeconómico de lo que era la ciudad de Filipos. Filipos tenía mucho comercio gracias a esta carretera tan grande, tan importante, que llegaba desde ahí hasta Roma. Entonces Filipos fueron bendecidos como ciudad a causa de esta carretera. Ok, muy bien. Ahora sí vamos a agarrar nuestras Biblias. En cuestión a la iglesia de Filipenses, ¿cuándo fue fundada? Dijimos hace 15 días que fue fundado en el segundo viaje misionero de Pablo. La primer mención de la iglesia de Filipenses la podemos ver en Hechos. De hecho, en este lugar podemos ver la historia bíblica de la fundación de esta iglesia ahí en Europa. La primera iglesia europea, ¿okay?, fue la de Filipos. Pero si vamos rápidamente a Hechos capítulo 16 y lo leen todo el capítulo 16 habla de la fundación como tal de esa congregación. Pero la primera vez que se menciona Filipos en la Biblia es en Hechos capítulo 16 y versículo 12. Bueno, vamos a leer 11 y 12 para tener un poco de contexto. Dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, implicando colonia romana. Eran macedonios, ¿okay?, bajo Felipe, pero llegaron a ser colonia romana posteriormente. Entonces la Biblia es muy específica. Okay, dice: y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces esta es la primera mención en la Biblia que tenemos de la ciudad de Filipos, y a partir de ahí vemos la historia de cómo se desarrolló esa congregación. Una cosa muy interesante acerca de, bueno, un dato curioso acerca de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos tuvieron doble conversión. ¿Okay? Doble conversión. A lo que me refiero es esto. Muchos de ustedes me dicen: ¿cómo que doble conversión? Sí, doble conversión. Los filipenses, los macedonios, todos ellos eran paganos, totalmente paganos, ¿sí? Pero ellos se convirtieron, su primera conversión, del paganismo al judaísmo. Fueron del paganismo al judaísmo. Su segunda conversión fue del judaísmo al cristianismo. Entonces, yo creo que eran al inicio posiblemente personas muy confundidas. Sí, o sea, pónganse a pensar nada más. Simplemente aquí en México, la mayoría de las personas que reciben o se convierten a Cristo, la gran mayoría vienen del catolicismo. No digo que todos, pero una gran cantidad. Salen del catolicismo, son convertidos por Cristo al cristianismo. Y por mucho tiempo tienen confusión y tienen problemas y no entienden las cosas espirituales porque tienen todavía una mezcla grande con el catolicismo. Y lo mismo sucede a aquellos que son convertidos a Cristo, que fueron testigos de Jehová o de cualquier otra religión. Pero estos filipenses fueron del paganismo a ser judíos prosélitos, y de ser judíos prosélitos a ser creyentes en la persona de Cristo Jesús. Ciertamente ellos tenían confusión. ¿Okay? Y habíamos mencionado hace 15 días que por lo general cuando hablamos de iglesias malas, siempre consideramos la iglesia de Corinto como una iglesia pésima y la iglesia de Gálatas como una iglesia pésima, que sí lo fueron. Pero por lo general no consideramos a la iglesia de los filipenses como una iglesia con problemas.
Pero vimos hace 15 días que ellos tenían un montón de problemas, tenían problemas internos. Y la Biblia menciona que específicamente a dos mujeres, a Síntique y a Evodia, que tenían pique entre ellas. ¿Okay? Tenían problemas internos. Aparte, también tenían problemas con los judaizantes. ¿Por qué? Porque habían salido del judaísmo. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 3. Entonces ellos habían salido del judaísmo y tenían problemas todavía con la ley y con ese tipo de cosas. También tenían un problema con el antinomianismo. También tenían un problema con el perfeccionismo. Entonces ellos venían confundidos. Pero usualmente cuando pensamos en la iglesia de Filipenses no lo vemos de esa manera. No los vemos como a los de Corinto o los de Gálatas. Los consideramos una buena congregación. Y sí lo fueron, pero era una congregación con muchos problemas porque ya traían arrastrando el paganismo, ya tenían arrastrando el judaísmo. Muy bien. Ahora, un ejemplo que nosotros podemos ver de esta doble conversión es claramente ahí en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 tenemos a una de las personas paganas que se convirtieron al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. Y esta es nada más ni nada menos que Lidia de Tiatira. Si nosotros observamos en Hechos capítulo 16 y leemos rápidamente los versículos 14 y 15, nosotros leemos: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Ella era de Tiatira. Ella era pagana de origen, gentil totalmente. Pero ahora nosotros vemos que ella era prosélita judía. Pues ¿cómo sabemos que ella era prosélita judía? Bueno, si nosotros leemos en el versículo 16-13, leemos lo siguiente: y un día de reposo, o sea, un sábado. ¿Y cuál es el día que los judíos adoran? Sábado. Y un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Es decir, la oración hebrea, la oración judía, que siempre se hace en una sinagoga usualmente. Pero en este caso, ellos no tenían una sinagoga en Filipos. Se juntaban en el río para poder tener la oración del día de reposo. Entonces Lidia estaba ahí orando, practicando el judaísmo. Entonces ella fue del paganismo al judaísmo y se encontró con Pablo ahí en el río. Dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces había mucha mujer prosélita judía que se encontraba ahí. Y de seguro también había judíos normales, no solamente judíos prosélitos. Ahora, si usted no sabe qué es un judío prosélito, se lo voy a explicar rápidamente. Un judío prosélito es una persona que es gentil, totalmente gentil, de mamá gentil, de papá gentil, no tiene nada de sangre hebrea, pero quiere ser judío. ¿Okay? En el judaísmo, ellos aceptan a personas gentiles para convertirlos a la religión judaica, pero hay un proceso. ¿Sí? No es así nada más de que, sí, yo quiero ser judío, acéptenme. No, hay un proceso para ser un prosélito judío. De hecho, en la Biblia hay muchos versículos que hablan acerca del proselitaje hebreo, el proselitaje judío. Y dentro de este protocolo para llegar a ser judío, uno es, obviamente, tienes que ser circuncidado, obviamente. También tienes que ser bautizado, porque los judíos también practicaban en el Antiguo Testamento lo que era el bautismo, pero no lo practicaban como nosotros lo practicamos hoy en la iglesia nuevo testamentaria. ¿Okay? Era diferente el bautismo que ellos empleaban. Era un bautismo para purificación y para identificación con la religión hebrea. Y también tenían que aventarse, y no importaba la edad que tenían que aventarse un equivalente a lo que es el bar mitzvah o bar mitzvat. Depende si eres hombre o mujer. Entonces, estos son los protocolos a seguir para que un gentil
entre otros, esos son los básicos, los principales, para que un gentil pueda llegar a ser un prosélito judío, y ahora ya es un judío de religión, aunque por sangre sea gentil. ¿Okay? Y ellos buscaban, los judíos buscaban proselitar gentiles, algo muy interesante. No lo hacían mucho, pero sí lo hacían. ¿Okay? Ahora, a diferencia de los... hay una religión muy interesante que se llama zoroastrianismo. Yo sé que es una palabrota grandísima. Zoroastrianismo. En el zoroastrianismo, tú tienes que ser zoroastriano por mamá y por papá. Es de sangre. Tú no puedes convertirte a ser un zoroastrianista. ¿Sí? Es de sangre, es por herencia. No puedes decidir un día, yo quiero ser zoroastriano. No puedes. Es por sangre. Y siempre me gusta mencionar que todos los que estamos aquí conocemos a un zoroastriano muy famoso que ya murió, Freddie Mercury, de Queen, el cantante de Queen, el que murió por ser homosexual de SIDA, okay, él era zoroastrianista, okay, pero muy bien. Entonces todo esto es por herencia, pero los judíos sí podían proselitar. Entonces algo muy interesante, Lidia entonces era una pagana que se convirtió al judaísmo, y del judaísmo se convirtió al cristianismo. Imagínense, han de haber estado acá todos confundidos de todo lo que daba. Una confusión tremenda tenía la iglesia de Filipenses. Ok, continuamos. Y esto también, el hecho de que Pablo, cuando entró a la ciudad de Filipos, inmediatamente él llegó buscando a los judíos, porque para este punto, todavía era su manera de hacer las cosas. Lo llamamos en latín modus operandi, su modus operandi. Entonces, su modus operandi, de acuerdo a Romanos capítulo 1 y versículo 16, es al judío primeramente y después al griego. Entonces, cuando él estaba en su primer viaje misionero y en su segundo viaje misionero, Pablo siempre tenía este mismo método. Iba a las diferentes ciudades y llegaba primeramente a las sinagogas a buscar a los judíos para poder impartirle a los judíos primeramente el evangelio. Y ya cuando ya había hablado con todos los hebreos, los judíos que había ahí, entonces ya se iba y le impartía el evangelio a los gentiles. ¿Okay? Pero llegó el momento en donde Pablo se enfadó ya de los judíos y les dijo, no, que yo ya no les voy a decir nada, yo me voy nada más con los gentiles. Y su modus operandi, o su método de hacer eso, al judío primeramente y después al griego, cesó. Eso nada más lo hizo por los primeros años de su ministerio. Se enfadó de los judíos y les dijo, ustedes tienen sus propios misioneros a la circuncisión, yo soy misionero a la incircuncisión, yo me quedo con los gentiles, ya se quedan ustedes mugrosos. ¿Okay? Entonces cambió su manera de hacer las cosas, pero cuando estaba con los filipenses todavía era al judío primeramente y después al griego. Ok, ahora, antes de entrar al bosquejo, que va a ser lo último que veamos hoy, pero antes de entrar al bosquejo, una cosa que no les mencioné es que el libro de los Filipenses está puesto en orden, capítulo por capítulo, por medio de un tema, que es el compañerismo. Entonces, lo que entreteje los 4 capítulos de Filipenses, lo que los entreteje y los une, obviamente es Cristo, pero no, aparte de Cristo, en el libro, la forma literaria de hacerlo, los entreteje por medio de el compañerismo. ¿Okay? Eso es importante. De esta forma podemos entender cómo están puestos en cuestión literaria capítulo tras capítulo. ¿Okay? Entonces tiene que ver con el compañerismo. Hoy día nosotros tenemos en la actualidad un problema con las iglesias. Pensamos que el compañerismo es tener eventos.
Que vamos a la carne asada, jóvenes. Compañerismo. Que vamos a tener la reunión femenil, la posada femenil. Compañerismo, a comer pastel y a ponernos más gordas. Entonces, así es como vemos el compañerismo en la actualidad. El compañerismo es sentarnos a aventarnos una taza de café, sentarnos a comer pastel, sentarnos a jugar un juego de mesa, sentarnos a jugar lo que sea, sentarnos a compartir. Eso es lo que hoy consideramos entre la iglesia compañerismo. Pero aunque sí es muy bueno sentarnos a engordar juntos todos, también los hombres engordamos, no se hagan. Nos gusta comer, ¿sí? Pero eso no es el compañerismo que menciona Pablo aquí en Filipenses. Él menciona el compañerismo a una manera muy distinta. Primero, lo que nos une en compañerismo es una persona. La común salvación por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos une en compañerismo y en hermandad. Pablo dice que eso es el verdadero compañerismo. Y eso lo vemos en el capítulo 1. Entonces, capítulo 1. Si ustedes observan capítulo 1, vamos a leer versículos 5 y 7. Filipenses 1, 5 dice: por vuestra comunión o compañerismo en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y si nosotros leemos el versículo 7, nosotros leemos: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, compañerismo por el Evangelio y compañerismo por la gracia. Ese es el verdadero compañerismo entre hermanos. No sentarnos a comer, no sentarnos a tener diferentes eventos, aunque eso es muy importante y muy bonito, sí. Pero Pablo no habla de ese compañerismo de ninguna forma. Él habla de que nuestro compañerismo está hecha por medio del Evangelio y a causa de la gracia. Ese es el primer y principal compañerismo, la salvación común. En el capítulo 2, él continúa hablando acerca de el compañerismo, ¿okay? O la comunión. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión o compañerismo del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué? Porque tenemos comunión en el Espíritu, como dice ahí el 2.1. Comunión en el Espíritu. Entonces tengo comunión o compañerismo por el Evangelio. Tengo comunión y esta por medio de su gracia. Tenemos comunión o compañerismo por el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Este es el verdadero compañerismo. En el capítulo 3 sigue hablando acerca del compañerismo. Pero este no nos gusta tanto como los otros 3. Sí, decimos, ¡ay, qué bonito! Sí, por la predicación del Evangelio y por su gracia es que somos unánimes, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, gloria a Dios, unánimes juntos como hermanos. Y luego dice en el capítulo 3 algo que no nos gusta. 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. La comunión en el sufrimiento, la comunión en la aflicción, participantes, llegando a ser igual a Él en su muerte. No, ese tipo de compañerismo ya no me convenció tanto. Ya no me gustó ese tipo de compañerismo. Yo no quiero padecer. Si tú eres un verdadero cristiano, y predicas la palabra y enseñas la palabra a otros, vas a ser odiado. Es inevitable, vas a ser totalmente odiado, así como Cristo Jesús fue odiado hasta la muerte y muerte de cruz. Un cristiano que está enseñando el evangelio de Cristo Jesús no va a ser querido por su familia, no va a ser querido por sus amistades. Y ahí es donde los cristianos tienen problemas, porque dicen, es que yo no quiero tener problemas con mi amigo de toda la vida, con mi amiga, con mi tía que yo tanto la quiero, con mi abuelita, porque mi abuelita yo tanto la amo. Pero si ella es inconversa y tú le das el evangelio y ella no acepta, eso te va a poner en conflicto con la abuela, y con el amigo, y con el primo, y con tus seres queridos. Pero aquí dice que tenemos un compañerismo en el padecimiento junto con Cristo Jesús. Pero ese compañerismo no me gusta. Prefiero sentarme a comer carne asada. Ese es mi compañerismo. Por último, en el capítulo 4, este también a muchos no les gusta, este tipo de compañerismo. Capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, compañerismo en el dar, el compañerismo en poner los billuyos y ayudarnos unos a otros. O sea, no, ese compañerismo no me gusta porque afecta mi cartera. Pablo dice, gracias doy a ustedes los filipenses porque ustedes han participado juntamente conmigo en cuestiones económicas. Son mis compañeros. Yo aporto, ustedes aportan, para que el evangelio de la palabra de Dios, de la persona de Cristo Jesús, sea llevado a todas partes y a todas las regiones. Sean compañeros juntamente conmigo. No, ese ya no me gustó. No me gusta ser compañero tuyo ni en el sufrimiento, ni me gusta ser compañero tuyo en el dar. Pero los primeros, qué bonitos, sí, somos compañeros en Cristo por su evangelio, por su gracia, porque tenemos a Espíritu Santo. Y dices, ok, vamos a padecer juntos. No, vamos a comer juntos, vamos a aportar juntos. No, yo pongo el guacamole. Es más fácil ese tipo de compañerismo. ¿No es así? Es más bonito ese tipo de compañerismo. Pero los filipenses, Pablo no estaba hablando de eso. Ok. Ahora, viendo estos capítulos y estos temas de compañerismo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, podemos ver entonces el bosquejo. Vamos a ver el bosquejo rápidamente. Con esto terminamos. En el capítulo 1
En el capítulo 1, el primer punto del bosquejo, Pablo les habla acerca de la mente que cada creyente debe de tener. Y se da a sí mismo como ejemplo. Dice, yo tengo cierta mente o cierta actitud como individuo cristiano. Esta misma mente que yo tengo, este mismo pensar que yo tengo como individuo, debe de estar en sus mentes también. Él habla acerca del compañerismo del Evangelio, del versículo 1 al versículo 11. La segunda parte es, él habla acerca de la propagación del Evangelio, del versículo 12 al versículo 26. Y del versículo 27 al 30, él habla acerca de la fe del Evangelio. Esta es la primera parte. Esto es lo que debe de tener cada individuo en su mente y en su corazón. El compañerismo del Evangelio, la propagación del Evangelio y la fe del Evangelio. Esto debe de estar en la mente de cada individuo. Eso es lo que estaba en la mente de Pablo y debe de estar en el de nosotros. Eso es lo que abarca capítulo 1. Capítulo 2. Pablo les dice que deben de tener una mente sumisa, es decir, kenosis, una mente sumisa. Y como ya mencioné, primero les da el ejemplo de Cristo, capítulo 2, versículo 1 al 11. Segundo, les da a los filipenses, en cuestión a la kenosis, el ejemplo de él mismo, de Pablo, capítulo 2, versículo 12 al versículo 18. El tercer ejemplo que él da en cuestión a la kenosis es, por ejemplo, de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al versículo 24. Y por último, él habla de la kenosis, mostrándole eso a los filipenses, por ejemplo, de Epafrodito, capítulo 2, versículo 25 al versículo 30. Ese es capítulo 2. Capítulo 3. Pablo le dice a los filipenses que imiten su mente espiritual. ¿Sí? Entonces estamos viendo, entonces está hablando de la mente. Primero, ¿cuál debe de ser mi actitud, mi mente? Luego, mi mente de sumisión. Y luego, mi mente espiritual. Y dice, imiten mi mente espiritual. Capítulo 3, versículo 1 al 11. Pablo se considera como un contador. Y esta parte, el capítulo 3 es muy interesante, porque como muchas secciones de la Biblia, está puesto en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces capítulo 3 está dividido así: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces capítulo 3 habla acerca de la mente espiritual. En tiempo pasado es la sección muy conocida donde Pablo dice: yo era judío de judío, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y todo esto yo lo cuento como pérdida, como basura. Entonces, eso es lo que fui, tiempo pasado. Esa era antes mi mente espiritual. Pero luego, la segunda parte del capítulo 3, él dice: pero ahora les voy a dar tiempo presente. Prosigo a la meta. Soy un atleta que está en una carrera, que quiere llegar a esa meta. Eso es lo que estoy viviendo hoy, el presente. Conocemos eso. Y él ve hacia el futuro. A partir del capítulo 3, versículo 17 al 21, él se considera a él mismo como un observador de lo que vendrá. Es una manera muy interesante de ver capítulo 3. Pasado, presente, futuro. Antes consideraba esto espiritual, pero es basura. Pero ahora entiendo que lo espiritual es proseguir a la meta, pero veo hacia el futuro, hacia lo espiritual que Dios tiene preparado para mí. Capítulo 3. Por último, capítulo 4. Pablo le dice a los filipenses que deben ser de una mente segura. Mente segura. Entonces vamos a repasar. Primero, que cada individuo tiene que tener la misma mente en cuestión al Evangelio, la propagación de ella y la fe del Evangelio. Segundo,
les dice que tienen que tener una mente de sumisión, kenosis, y pone como ejemplo a Cristo, a él mismo, a Timoteo y a Epafrodito. Tercero, la mente espiritual, pasado, presente y futuro. ¿Qué considerabas antes espiritual y qué es tu postura de antes? ¿Cuál es tu postura hoy y hacia dónde vas a ver? Capítulo 4. Pablo dice a los filipenses que deben de ser de una mente segura. Y esta división también es muy importante. Preciosa, la verdad. ¿Cómo es que el cristiano tiene seguridad? ¿Cómo es que yo puedo tener una mente de seguridad? Bueno, él lo explica en 3 partes. 4, 1 al 9, él habla acerca de la paz de Dios. La paz de Dios. Yo no puedo tener seguridad si yo no entiendo que Dios es el dador absoluto de la paz absoluta. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto del capítulo 4 es el poder de Dios. Del versículo 10 al versículo 13 del capítulo 4. El poder de Dios. Entonces, Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios es paz. Segundo, el poder de Dios. Cuando yo reconozca y entienda la omnipotencia y la soberanía de Dios sobre absolutamente todas las cosas, puedo tener una mente segura. Y la última, del capítulo 4, versículo 14 hasta el final, Pablo habla acerca de la provisión de Dios o la providencia de Dios. ¿Cómo puedo tener seguridad? ¿Cómo puedo tener una mente segura? Comprendiendo que Dios provee todas mis necesidades. Todo. Y de hecho, de ahí es donde empieza Filipenses 4:13. Ese es uno de los versículos más famosos y más queridos de toda la gente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Woo! Pero realmente ese versículo está hablando acerca de dinero y provisión. No de que yo puedo hacer todo. No, está hablando acerca de la provisión de Dios. Entonces, cuando las personas utilizan ese versículo para aplicarlo a cualquier aspecto de su vida, se han equivocado. Ese versículo no está hablando de que todo puedo hacer porque Cristo me ama. Lo que está diciendo es, económicamente, mi provisión viene de Dios. Lo que Él me suple es porque Él así lo ha designado y quiere que yo lo tenga. ¿Okay? Todo esto nos da una mente segura. Este es el bosquejo del libro de los Filipenses. Y vamos a empezar a desarrollarlo a partir del próximo domingo, versículo por versículo, manteniéndonos dentro de este bosquejo. Espero que haya sido una bendición para ustedes. La introducción a este libro desde que lo empezamos hace 15 días y su conclusión el día de hoy. Nuevamente vamos a empezar de una forma exegética y expositiva a partir del próximo domingo. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido aprender acerca de este libro tan importante para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver que debemos de tener una mente puesta en el Evangelio, puesta en su persona, una mente sumisa de kenosis para servir a Dios y a los demás. Gracias, Señor, porque también podemos ver que tenemos que tener una mente de espiritual, viendo lo que considerábamos en el pasado, lo que consideramos en el presente y lo que consideramos en el futuro. Y gracias, Señor, sobre todo, porque podemos estar de una mente segura a causa de sus características y su persona. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.